Bien, hoy voy a traer un tema pero es un tema que hablamos poco en las iglesias. Hablamos poco de todo lo que significa este tema. ¿Y saben cuál es el tema? Mayordomía bíblica o mayordomía cristiana. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es mayordomía o qué? Cuando la Biblia habla de mayordomía, la palabra mayordomía no está en la Biblia, pero ¿qué entienden? Administración, bien. ¿Qué abarcaría administración? De todos los recursos, bien. ¿Alguien se anima a ser un poquito más específico? Bien. ¿Qué más? Los bienes materiales. ¿De la iglesia o los nuestros? Es pregunta capciosa. ¿De los nuestros o de la iglesia? Pregunto, ¿de los nuestros o de la iglesia? ¿Es la administración de los bienes nuestros o los bienes de la iglesia? Bien, muy bien, muy bien. Cuando hablamos de mayordomía es mayordomía bíblica, estamos hablando de la administración de todo, absolutamente todo lo que tenemos nosotros y lo que está en la iglesia. Entendiendo que nada nos pertenece a nosotros. Dice Primera Crónicas 29:11. Primera Crónicas 29:11 dice, tuya, y ya nos está dando una idea lo que dice el versículo, tuya. Cuando habla de tuya, no está diciendo que yo soy parte de ese algo que está hablando que es tuya. Le dice a Dios, este es David que le está diciendo a Dios, tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder. Miren que habla de cosas que podríamos decir de alguna manera que no son tangibles. El poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, todas las cosas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres el excelso sobre todos. El 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. La riqueza y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjense, estamos hablando de cosas que no son tangibles, como podríamos decir honor, victoria, magnificencia, pero también las cosas tangibles, las palpables, porque habla de reino, habla de dar poder a todos, o sea, de verse como poderosos, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que, David que está diciendo, ¿no? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, le dice David, ¿qué te puedo traer yo a vos? Si todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Todo lo que pueda llegar a ser, aunque sea con mis manos, eso te pertenece a vos. Entonces, ahí empezamos a ver que cuando hablamos de mayordomía, tenemos que saber que ubicarnos en lo que podríamos llamar el mundo cristiano, ¿no? En el mundo nuestro, en el mundo de cada día. Porque entonces, cuando yo digo, la libertad que tengo, ¿es mía? Cuando digo, la salud que tengo, ¿es mía? ¿El trabajo que tengo, es mío? ¿El dinero que tengo, es mío? Entonces, cuando hablamos de mayordomía, tenemos que pensar que todo lo que tengo no me pertenece. Dios me lo permite tener, me lo ha dado. Y Él es el dueño de todo. Pero de todo, de mi salud, de mi trabajo, de mi dinero, de todo. No hay nada que me pertenezca. Si yo me humillo en ese sentido, porque para pensar eso nos tenemos que humillar, tenemos que decir, yo no soy nada y todo lo que tengo, todo es de Él. Para poder tener esa mente de Cristo. Cristo, así todo siendo, y ahora vamos a ver, que es el dueño de todo, ¿qué hizo? ¿Cómo dice Pablo en Filipenses?
¿Qué pasó con él? Se anonadó. Dejó todo el poder, toda la gloria, y tomó forma de siervo. Es decir, que él se sujetó y siendo el dueño de todo, dejó todo para ser un siervo. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, tenemos que pensar en esto. Nada es nuestro. Nuestro tiempo no es nuestro. Ya vamos a llegar a la mayordomía del tiempo también. Hay cosas que en nuestra vida capaz se nos imaginó en algún momento, es decir, ni siquiera mi tiempo es mío. La mayoría creemos que la mayordomía es hacer con lo nuestro para Dios. ¿Sí? ¿Entendemos esto? La mayordomía, o en la mayordomía creemos que es hacer con lo nuestro para Dios. Yo pongo mi auto para Dios, ofrendo de mi plata, le doy mi tiempo a Dios. Creemos que es así. Y en realidad no es así. O que ocupamos nuestro tiempo para Dios o le damos nuestro dinero al Señor. Algo de nuestro esfuerzo a Dios, y a veces pensamos que Dios necesita algo de lo que es mío para hacer su obra. Y no. Todo eso es del Señor. La mayordomía define nuestra obediencia práctica. En la vida que aprendemos a ser mayordomos de Dios en todo lo que Él nos ha dado, vamos a mostrar nuestra fidelidad a Dios. Vamos a mostrar que somos mayordomos fieles, mayordomos que nos sujetamos a Dios. A veces no hablamos de la mayordomía en la iglesia porque se cree que hablamos solamente del tema dinero o de la teología de la prosperidad también. Y saben que el tema de dinero en la mayordomía cristiana es solamente, un 15% de todo el tema, porque hay un montón de otros temas que abarca la mayordomía cristiana y no tiene que ver con el dinero, aunque sí involucra el tema del dinero. Y también el Señor le da un tiempo en su palabra a hablar del dinero. Y cuando practicamos la mayordomía bien entendida, la mayordomía bíblica o la mayordomía cristiana, la practicamos como quiere el Señor, estamos mostrando fidelidad al Señor. Miren, vamos a ver unos textos para empezar a ver cómo la Divina Trinidad está en la creación y para mostrar que Dios es el creador de todo y dueño de todo. Cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya en el día sexto, ya había hecho todo el resto. Pero el día sexto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí vemos a la Divina Trinidad, porque no está en forma singular, sino que está en forma plural, creando la obra del hombre. Creando al hombre, aquel muñeco de barro que luego le iba a dar vida. Pero además, fíjense, y allá viene, en la segunda parte de ese mismo texto, dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. Ese señorear está hablando que sea superior a todo el resto de la creación, pero a su vez va a tener que dar, luego otros textos los dice, va a tener que dar, es administrador y dar cuenta al dueño de todo aquel huerto que hizo Dios, de todo lo que es la creación. Es más, luego, bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora, el siguiente nos habla del Señor Jesucristo, como parte de quien crea todas estas cosas. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesucristo participando
en la creación de todo eso. Estamos viendo que justamente quiénes son los partícipes, quiénes hacen, por lo tanto, quienes hacen son los dueños. Digo, para que no nos quede duda y entendamos de dónde arrancar. Es ver que todo le corresponde y todo es del Señor Jesucristo. En Romanos dice, leo el último versículo, el que está pintado, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Primero, porque de Él como propiedad. Por Él, quien realizó las cosas. ¿Y para qué fueron realizados? Para Él. Son todas las cosas. Vemos que entonces en este versículo nos muestra la posesión de quién es, porque de Él nos está mostrando propiedad. Quién es el dueño de las cosas. Por Él, que está hablando de que el Señor fue quien hizo esas cosas. ¿Y para qué? El para Él. Son todas las cosas. A Él sea la gloria y la honra. Salmo 50:10 nos dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. El 11 dice, conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos aquí que Dios es el dueño de todo. Dios, como dice aquí, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. De Dios son todas las cosas. Los derechos del verdadero amo. La idea de propiedad en la Biblia enfatiza que el verdadero dueño es aquel que posee algo y no lo obtiene de nadie. El verdadero dueño no necesita nada porque es dueño de todo. Solo Dios cumple esos requisitos. Es decir, el verdadero dueño, ¿quién es? Sino el que Él creó. Como leímos en el versículo de Salmo 50. De Dios son todas las cosas. Y cuando se refiere a todas las cosas, todo lo que tengo yo. Los padres, a veces decimos nuestros hijos son de Dios también. A nosotros nos dio nuestros hijos para que los criemos y como responsable de la crianza que tenemos que darle a nuestros hijos, tenemos que encaminarlos para que sean personas, primeramente, que conozcan a Dios, que conozcan al Señor, y luego sean personas de bien también. Y la responsabilidad que tenemos los padres, pero por eso, nuestros hijos es algo pequeño en todo el mundo, de todo lo que tiene Dios que es dueño y que nos ha dado a nosotros para que nosotros lo estemos administrando. Había otra que acá no la puse, otra diapositiva, donde hablaba de que el dueño no da razón de lo que va a hacer. Algunos nos habrá tocado trabajar en algún trabajo y no entendemos lo que el patrón va a hacer con lo que nos pide. Y tal vez uno le ha preguntado y dice, no importa, vos haces lo que yo te digo. Ese hace el dueño. Y lo mismo es Dios. Dios nos manda a hacer y no a inquirirlo a Dios. Nosotros tenemos que muchas veces es humillarnos y decir, Señor, lo voy a hacer. Y muchas veces hacer lo que no entiendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida que tenemos que hacer cosas o pasar situaciones por las que no entendemos? Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? Y el Señor quiere hacernos pasar una situación para mostrarse de alguna manera en particular, para que le conozcamos más a través de esa situación que el Señor nos permite vivir. El hombre en general como administrador o mayordomo de Dios. Fíjense, cuando
leíamos en Génesis 1:26 la responsabilidad que le dio Dios al hombre. Enseñorearse, y Génesis 1:28 dice, sojuzgadla y señorear nuevamente. Y Génesis 2:15 dice que Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Génesis 2:19 dice que Dios formó pues a la tierra toda bestia de campo, a toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombre, y Adán puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Pero vemos que Adán ya tenía una responsabilidad y un trabajo que hacer en lo que Dios había formado. La responsabilidad que Dios le da a Adán, inclusive la responsabilidad de cuidar aquello que Dios le había dicho, de aquel árbol no vas a comer. Y era una responsabilidad como administrador. Tenía que obedecer a Dios, porque Dios ese era el dueño. Dios ese era el dueño. Y aparte de la consecuencia que Dios le dijo que iba a pasar, el día que comieres, el día que me desobedecieres, vas a pecar, trayendo consigo lo que es el pecado, ¿no? Que es la separación entre Dios y el hombre. La muerte espiritual que se ve inmediatamente, lo vemos en la experiencia de Adán, apartándose de Dios. Dios buscándolo y Adán escondido. Lo vemos allí en Génesis. Y Dios lo buscaba y Adán se había escondido. Entonces, vemos que Dios le dio una responsabilidad al hombre con lo creado. Una responsabilidad que, ¿saben qué? No terminó ahí. ¿Vos tenés una quintita? ¿Tenés una mascota? Cuando habla de enseñorear, el versículo anterior que decía, se va a enseñorear, sojuzgadla. ¿Tenés una tierra? ¿Saben qué, hermano? Seguimos siendo responsables delante de Dios de todo aquello, de la naturaleza que por lo menos está bajo nuestra responsabilidad. Hablamos poco de ecología, ¿no? Hablamos muy poco de ecología, pero ¿saben qué? Los creyentes también somos responsables de la ecología. En el pequeño mundo, en el pequeño lugar donde estamos. Hermana, hermano, en casa. Y es algo muy efímero tal vez, pero tiene que ver con esto, en que cuidemos aquello que Dios creó. ¿Qué hacemos con los vidrios, con los plásticos? ¿Los juntamos y los ponemos en un lugar aparte? Ahora, no, eso son cuestiones del mundo. El mundo se va a perder, pero mientras tanto, yo vivo en este mundo y tengo que cumplir la palabra de Dios. Tengo que agarrar y cuidar lo que el Señor me dio y lo que me dice. Yo tengo que enseñorearme y sojuzgarla con responsabilidad. ¿Qué hago cuando cambio el aceite del auto en mi casa? ¿Qué hago? Lo tiro en la tierra, se complica. Se va complicando cuando entramos y queremos ser fieles al Señor. Se va complicando. Pero tendremos que buscar la solución, porque el Señor nos va a llamar a cuenta en un tiempo. ¿Qué hemos hecho? Y lo vamos a ver. Corintios capítulo 3, versículo 15, 16, dice que vamos a tener que dar cuenta lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Con todo lo que hemos hecho con nuestro cuerpo, sea bueno o malo. Si yo tiré el aceite en un pozo que contamino, yo voy a tener que dar cuenta por eso. ¿Ustedes creen que Dios lo va a pasar de largo? Si me dio la responsabilidad de cuidar ese pedacito de tierra que tengo. Pareciera muy efímero esto, pero ¿saben qué? La palabra de Dios lo dice. Tenemos que ser conscientes y cuidar lo que Dios nos ha dado, lo mucho o lo poco. Lo mucho o lo poco tenemos que cuidarlo. Salmos 8, 4 a 6 dice, digo,
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué has hecho poco menor que lo has hecho un poco menor que los ángeles? Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Si bien esto podemos tomarlo como un salmo profético sobre el Señor Jesucristo, con respecto a toda la naturaleza también el Señor lo puso debajo de nuestros pies. Nosotros podemos sojuzgar cualquier animal. Podemos sojuzgar, ¿saben, no? ¿Qué es? ¿No? La palabra sojuzgar es que podemos, sí, someter, pero es como que yo decido sobre eso. Como que yo voy a decidir sobre, en el caso de un animal, sobre la vida de un animal, la vida que va a llevar un animal, sobre la tierra. Entonces, ese sojuzgar es utilizar el criterio, utilizar mi juicio para ver cómo voy a tratar. ¿Cuántas veces tratamos mal a los animales, a las mascotas? No le damos la atención que tenemos que darle. Pensamos que Dios no nos va a llamar a cuenta de esto. Pero sí, hermanos, si yo tengo una mascota y no la atiendo como debería atenderla, yo voy a tener que dar cuenta alguna vez por eso. A veces pensamos que eso no tiene que ver con lo que es la vida cristiana, pero tiene que ver cómo cuido la creación de Dios. O pienso que un perro, un gato, no es creación de Dios. Entonces, tenemos que pensar que todo es de Dios. Los textos que hemos leído nos muestran que todo es de Dios, que Dios me ha dado una bendición tan grande de vivir en esta tierra, me ha dado lo que tengo, a cada uno en lo que tiene, lo mucho, lo poco que el Señor le ha dado, pero eso poco que tenemos es para glorificar a Dios, es para que yo le sea fiel a Dios, es para que con lo que tengo una quintita y sembré unas zanahoria o zapallo, tal vez tomate, bueno, que eso sea para glorificar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hace que eso glorifique a Dios? ¿Quién me podría dar un ejemplo de cómo eso podría hacer que glorifique a Dios? Que es práctico. Dijimos la mayordomía es práctica. ¿Ah? No sabemos. Miren, si yo tengo una quintita y con lo que saco como y me sobra, si yo le doy al necesitado, ¿no glorificaría a Dios con eso? Claro. Estoy administrando, Dios me da y me da más de lo que necesito para compartir con los necesitados. Soy un administrador de mi pequeña quintita, soy un mayordomo de mi pequeña quintita para que otro también pueda glorificar a Dios. Y Dios es glorificado por mis acciones. Por eso la mayordomía es práctica. No es solamente cuestión de conocer, tener conocimiento en nuestra mente. Es llevarlo a cabo, es ponerlo en práctica, es vivirlo. Lo vamos a ver no sé si el tercer o cuarto día que venga lo vamos a estar viendo, pero ¿cómo vivían los creyentes que nos relatan de la primera iglesia en Hechos? ¿Se acuerdan? Tenían todas las cosas en común. Ese espíritu que había en la iglesia creciente, en esa iglesia del primer siglo, que a pesar de que eran perseguidos, no vivían tranquilos como vivíamos nosotros, Había hermanos que tenían mucha necesidad y había hermanos que tenían, porque hubo uno que tenía y se lo dio al Señor. Era uno que era rico y se lo dio al Señor. José de Arimatea, ¿se imaginan cómo le dio esa tumba que él había hecho para él y para su familia? Se la dio al Señor. Pero yo me imagino que la palabra no relata que
luego él compartió, yo creo que como dicen Hechos, era parte de esa iglesia José de Arimatea, tenían todas las cosas en común, dio todo para el resto y compartían todo. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, es pensar como los creyentes del primer siglo tenían todo en común. Hoy tal vez se hace más difícil poder llevarlo a cabo. Pero hermanos, ¿cuántas veces tenemos cosas que nos sobran y las tenemos guardadas ahí? Y hay otro que necesita eso que a mí me sobra. Y lo tengo ahí guardado y el otro está pasando necesidad y yo lo tengo ahí. Entonces, ser un mayordomo cristiano significa compartir con el otro lo que el Señor me ha dado a mí. Y tal vez no es que me está sobrando, sino que el Señor me lo dio en su misericordia y está esperando que yo tenga un corazón dócil, un corazón que ame a los demás y que pueda compartir. Así que nuestro Dios es dueño de todo y como una creación de Él y que me hizo más grande que todo el resto de la creación, como hombre, yo tengo que aprender a dar a los demás, a administrar con fidelidad, que ya lo vamos a ver, lo que el Señor me ha dado. Hasta acá llego, así no me extiendo más. Vamos a repartir todo este estudio hoy, la primera, vamos a hacerlo en 4 clases más, o 4 reuniones más. El Señor nos bendiga.